Tema 25. La responsabilidad internacional, primera parte, el hecho internacionalmente ilícito. Apartado 1. Ideas generales. Los comportamientos de los sujetos del derecho internacional pueden ser valorados desde el punto de vista de su conformidad o contrariedad con el ordenamiento jurídico internacional. En caso de contrariedad se habla de hechos ilícitos. Entre estas consecuencias, la más característica es la responsabilidad internacional. Tradicionalmente, las relaciones jurídicas resultantes de la comisión de hechos internacionalmente ilícitos se configuraban como relaciones de Estado a Estado. La relación originada por el hecho internacionalmente ilícito viene a configurarse así como una relación interestatal de naturaleza bilateral. No obstante, el hecho de un Estado generador de responsabilidad internacional puede representar tanto una lesión directa de los derechos de otro Estado como un perjuicio causado a un particular extranjero. Este último supuesto no convierte a la relación resultante en el plano jurídico internacional en una relación de particular lesionado a Estado responsable, sino que a través de la institución de la protección diplomática suscita una relación de Estado a Estado, dado que al hacerse cargo de Estado de la causa de uno de sus nacionales lesionado por un acto contrario al derecho internacional cometido por otro Estado, no hace sino valer su propio derecho, el de ver respetado en la persona de sus súbditos el derecho internacional. Las premisas sobre las que se ha venido asentando tradicionalmente la reglamentación jurídica del hecho internacionalmente ilícito y de sus consecuencias serían las siguientes. 1. El origen de la responsabilidad internacional lo constituye el hecho internacionalmente ilícito como hecho que contraria o infringe el derecho internacional. 2. La relación nueva surgida con ocasión de la comisión de un hecho internacionalmente ilícito es una relación de Estado a Estado. Por tanto, no se conciben en principio otros sujetos que los propios Estados. 3. Dicha relación es una relación bilateral directa entre el Estado titular de un derecho subjetivo lesionado por el hecho ilícito y el Estado al que se atribuye este hecho. Y 4. Las consecuencias de todo hecho que origina una relación de responsabilidad se traducen en una obligación de reparar a cargo del Estado al que el hecho es atribuible. Ahora bien, los cambios en la estructura y el funcionamiento de la sociedad internacional han provocado una reconsideración y parcial revisión de las pautas tradicionales relativas en esta materia. Estos cambios proceden de la siguiente manera. Por un lado, de la aparición de nuevos sujetos del derecho internacional como las organizaciones internacionales o de la creciente aceptación de la subjetividad jurídico internacional del individuo. Por otro lado, de los riesgos que el recurso a la tecnología confiere a ciertas actividades, de nuevos planteamientos en materia de relaciones económicas internacionales o de la progresiva toma de conciencia por parte de la comunidad internacional de que ciertos comportamientos ilícitos revisten particular gravedad a la luz del derecho internacional en cuanto pueden representar agravios para la misma comunidad en su conjunto y no ya solo respecto de estados específicamente determinados. En este sentido, cabría señalar nuevas tendencias que apuntan en materia de responsabilidad internacional y que son los siguientes. 1. La admisión de una responsabilidad objetiva o por riesgo derivado de la realización de actividades en principio no prohibidas, pero potencialmente generadoras de daños a terceros. 2. La irrupción de nuevos sujetos activos o pasivos de responsabilidad internacional, como las organizaciones internacionales o hasta cierto punto el individuo. 3. La aceptación de la existencia de obligaciones para la comunidad internacional en su conjunto, correlativas a unos derechos subjetivos políticos o sin titular determinado.
cuyo cumplimiento podría ser exigido por cualquier Estado y, en conexión con tales obligaciones y con la idea del jus cogens internacional, la constatación de la existencia de ciertos comportamientos ilícitos que, por atacar intereses fundamentales de aquella comunidad, adquieren especial gravedad. 4. El reconocimiento de distintos regímenes de responsabilidad en función precisamente de la distinta naturaleza de la obligación internacional violada y, por ende, de la distinta entidad del hecho ilícito, llegando incluso a rebasarse los límites de la reparación stricto sensu. Y 5. El cambio de óptica que las reivindicaciones de los países en desarrollo tienden a producir en las pautas sobre responsabilidad en materia de inversión extranjera, provocando, por ejemplo, que por transposición al plano internacional de la doctrina civilista del enriquecimiento sin causa, se propone tener en cuenta a la hora de estimar la compensación por daños causados a los intereses extranjeros en casos de expropiaciones en el marco de medidas de nacionalización, los beneficios excesivos con que resultan primados aquellos intereses al haberse prevalido durante tiempo de una posición dominante. Apartado 2. El proceso codificador. La Comisión del Derecho Internacional ha ido codificando sectorialmente las principales cuestiones y ámbitos relativos a la responsabilidad. En el seno de las Naciones Unidas se abordó un proceso de codificación de la responsabilidad de los Estados originada por hechos internacionalmente ilícitos. En la fase inicial de 1956 hasta 1961, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas se centró en la responsabilidad por daños causados a extranjeros. La segunda fase se inicia en el año 1962, tras considerar la Comisión del Derecho Internacional que su labor debería abarcar el estudio de las reglas generales de la responsabilidad de los Estados, llegando a aprobar en el año 2001 la totalidad del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, recomendando a la Asamblea General que tomara nota de él en una resolución. Paralelamente al estudio por parte de la Comisión del Derecho Internacional de la responsabilidad de los Estados originada en hechos internacionalmente ilícitos, la propia Comisión ha emprendido en el año 1978 el examen de la convencionalmente llamada responsabilidad objetiva o por riesgo. Sin embargo, tras constatar que los dos grandes elementos de este tema, que es la prevención y la responsabilidad internacional, constituían cuestiones distintas, en el año 1997 decidió dividir ambos elementos. Por tanto, este proceso se desdobla en dos fases. La primera fase es la prevención. En el año 2001 se aprueba el texto definitivo de un proyecto de artículos sobre prevención del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas. La Comisión del Derecho Internacional sometió este proyecto a la Asamblea General juntamente con la recomendación de que dicho órgano aprobase una convención basada en tal proyecto. La segunda fase es la responsabilidad. La Comisión abordó el tema de la responsabilidad a partir del año 2002, examinando esta cuestión bajo el título Responsabilidad internacional en caso de pérdida causada por un daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas. En el año 2006, la Comisión del Derecho Internacional llega a adoptar un proyecto de principios sobre la asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo resultante de este tipo de actividades, proyecto que recomienda que haga suyo la Asamblea General mediante una resolución instando a los Estados a que adopten disposiciones en el ámbito interno y en el internacional para llevarlo al efecto.
Y por último, en el año 2002, la Comisión del Derecho Internacional decidió incluir en su programa el tema de la responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales. En sus sesiones de 2003 al 2006 aprobó hasta 30 artículos del proyecto. Apartado 3. Concepto de hecho internacionalmente ilícito. El origen de la responsabilidad internacional lo constituye el hecho internacionalmente ilícito. Podemos definir el hecho internacionalmente ilícito como un hecho atribuirle a un sujeto jurídico internacional que, constituyendo una violación o infracción del derecho internacional, lesiona derechos de otro sujeto u otros sujetos de dicho ordenamiento o incluso derechos o intereses de los que sería titular la propia comunidad internacional, dando lugar a la responsabilidad del sujeto autor del hecho. Por tanto, son dos los planos en que se expresaría la ilicitud. Uno, el relativo al derecho objetivo que resulta violado, y otro, el relativo al derecho subjetivo que es lesionado como consecuencia del incumplimiento de la obligación de hacer o de no hacer impuesta al sujeto por la regla en cuestión. La palabra hecho expresa la idea de conducta en que reside todo evento atribuirle a un sujeto de derecho, consista esta conducta en un comportamiento activo o pasivo. El adjetivo ilícito evoca la idea de la contravención del derecho. El principio general aplicable a las contravenciones internacionales es el de que todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional. Apartado 4. Elementos del hecho internacionalmente ilícito. La Comisión del Derecho Internacional, en el artículo 2 de su proyecto, distingue entre dos elementos, el de la atribución y el de la violación. Hay hecho internacionalmente ilícito de un Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión es atribuirle según el derecho internacional al Estado y constituye una violación de una obligación internacional del Estado. Letra A. Elemento de la atribución. El elemento de la atribución alude a la presencia de una conducta activa, que es la acción, o pasiva, que es la omisión, y a la posibilidad de atribuir esa conducta en función de ciertas circunstancias a un determinado sujeto del derecho internacional. En relación con el Estado, la Comisión del Derecho Internacional se refiere a la posibilidad de atribuir un comportamiento no a la persona o grupo de personas, sino al propio Estado. El comportamiento atribuirle al sujeto puede consistir en una acción o en una omisión. Muchos hechos internacionalmente ilícitos de los que los Estados resultan responsables constituyen conductas pasivas, como no sancionar una ley cuya adopción venía exigida por un tratado o faltar a la diligencia debida no protegiendo los locales de una misión diplomática extranjera frente a actos dañosos realizados por terceros. Teniendo en cuenta que el Estado actúa a través de individuos o conjunto de individuos, el problema de la atribución al Estado de un hecho internacionalmente ilícito se conecta a la calidad o no de órganos del Estado predicable de las personas autoras del hecho, así como a las condiciones en que tales personas actúan. De ahí que debamos referirnos seguidamente a la atribución al Estado de la responsabilidad de los hechos cometidos por sus órganos para ver a continuación si el Estado es directamente responsable en el plano internacional por los hechos de los particulares u otros, es decir, si son atribuibles al Estado dichos hechos. Veamos primero el comportamiento de los órganos estatales, que es la atribución de responsabilidad al Estado por los hechos de sus órganos. En un principio básico, el de que se atribuyan al Estado los hechos de sus órganos o agentes, en tanto que integrantes de la organización estatal.
El Tribunal Internacional de Justicia en el año 2007 indicó que el comportamiento de todo órgano del Estado se considera como un hecho del Estado según el derecho internacional y por tanto daría lugar a la responsabilidad del Estado si constituye una violación de una obligación internacional de ese Estado. Dada la capacidad del Estado para autoorganizarse, se entiende que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del Estado. Por otra parte, solo se consideran hechos del Estado los realizados por personas o entidades que actúan en calidad de tales órganos, sin que quepa atribuirle los realizados a título puramente privado. La conducta por la cual cabe declarar al Estado internacionalmente responsable puede consistir bien en un hecho instantáneo, bien en una cadena de hechos constitutiva de un proceso en el cual suelen intervenir varios órganos del Estado. En la doctrina del derecho internacional hay una unanimidad en cuanto a la posibilidad de considerar como hecho del Estado la conducta de cualquiera de sus órganos independientemente del poder al que pertenezca. El principio de la responsabilidad del Estado por hechos de sus órganos ejecutivos, legislativos y judiciales se da por sentado en toda una serie de decisiones internacionales. Se supera así la vieja tesis de que el Estado solo es responsable por los hechos de los órganos encargados de las relaciones exteriores. Además de responder por los hechos de sus órganos, actuando en el marco de sus competencias, el Estado también responderá por las siguientes conductas. A. Por la conducta de entidades públicas territoriales u otras entidades que estén facultadas por el derecho interno del Estado para ejercer atribuciones del poder público. B. Por la conducta de órganos puestos a disposición del Estado por otro Estado o por una organización internacional. Y C. Por la conducta de órganos del Estado o de personas o entidades facultadas para ejercer atribuciones del poder público que actúen excediéndose en su competencia o contraviniendo las instrucciones concernientes a su actividad. En cuanto al comportamiento bajo la dirección o control del Estado, esto es, atribución de responsabilidad al Estado por hechos de los particulares, la Comisión del Derecho Internacional considera hecho del Estado, según el derecho internacional, el comportamiento de una persona o de un grupo de personas, si esa persona o ese grupo actúa de hecho por instrucciones o bajo la dirección o el control de ese Estado al observar ese comportamiento. Esto significa que el comportamiento en cuestión solo será atribuible al Estado si éste dirigió o controló la operación y si el comportamiento denunciado era una parte integrante de la operación. Veamos ahora los hechos de los particulares. Salvo en el supuesto de personas o grupos de personas que actúen de hecho bajo la dirección o el control del Estado o ejerzan de hecho atribuciones del poder público en defecto de las autoridades oficiales, los comportamientos de los particulares no se considerarán como hecho del Estado. Por tanto, en relación a los comportamientos de los particulares, la regla general es la no atribución de los mismos al Estado, lo que significa que el Estado no puede resultar responsable por su pasividad o falta de diligencia en la prevención o represión de tales comportamientos. En este caso, el Estado no estará asumiendo como suyos los hechos de los particulares, sino respondiendo internacionalmente por sus propios hechos en cuanto constitutivos de la violación de una obligación internacional de vigilancia y protección. Con respecto a la obligación de prevención a cargo del Estado, habrá de tenerse en cuenta diversas circunstancias, como la mayor o menor previsibilidad de disturbios o revueltas, la especial vulnerabilidad de locales oficiales extranjeros, el carácter público de las personas y la práctica internacional en la materia tiende a basar la responsabilidad estatal en la violación de un deber internacional de vigilancia por parte de las autoridades públicas. Pasamos a los hechos realizados por movimientos insurreccionales, esto es,
atribución de responsabilidad al Estado por hechos realizados por movimientos insurreccionales. Si los comportamientos de los particulares no pueden ser tenidos por hechos del Estado a los efectos de la responsabilidad internacional, con mayor motivo no podrán serlo los hechos realizados por movimientos insurreccionales, que son grupos insurgentes, rebeldes, movimientos de liberación nacional, frentes revolucionarios, etc., en su condición de entes dotados de un aparato institucional propio, distinto y paralelo al del Estado en cuyo territorio están establecidos y capaces por ello de incurrir por sí mismos en responsabilidad internacional, y ello independientemente de que el objetivo de su lucha sea conseguir la independencia de un pueblo sometido a dominación u ocupación extranjera, crear un nuevo Estado a expensas del Estado constituido o sustituir el gobierno de un Estado por un nuevo gobierno. No obstante, el Estado no quedaría exento de responsabilidad por los hechos de sus propios órganos, consistentes en dejar de cumplir las obligaciones de vigilancia, prevención y represión a su cargo en relación con la actuación de los rebeldes, siendo en estos casos la omisión del deber de represión después del hecho, que es el castigo, una vez sofocada la rebelión, de los autores de los hechos ilícitos cometidos durante la lucha, la que con más frecuencia se aducirá al efecto de exigir responsabilidad al Estado. La jurisprudencia internacional avala el principio de la no atribución al Estado de los comportamientos de movimientos insurreccionales, pero confirma a la vez la eventual responsabilidad estatal derivada de la omisión de la debida diligencia. En cambio, se considerará atribuible al Estado todo hecho de un movimiento insurreccional que resulte triunfante, esto es, que se convierta en un nuevo gobierno de un Estado o cuya acción dé lugar a la creación de un nuevo Estado en una parte del territorio de un Estado preexistente o en un territorio bajo su administración. Esta atribución al Estado de los hechos de los movimientos insurreccionales triunfantes viene confirmada por la jurisprudencia. Y por último veamos el comportamiento que el Estado reconoce y adopta como propio. Según el artículo 10 del proyecto de la Comisión del Derecho Internacional, el comportamiento que no sea atribuirle al Estado en cuanto a las situaciones que quedan expuestas supra, se considerará, no obstante, hecho de ese Estado según el derecho internacional en el caso y en la medida en que el Estado reconozca y adopte ese comportamiento como propio. La Comisión del Derecho Internacional señala que en muchos casos el comportamiento así reconocido y asumido por el Estado será el de personas o entidades privadas y aporta ejemplos de la aplicación de este principio de la conversión del comportamiento en hecho del Estado en las resoluciones judiciales y en la práctica de los Estados. El segundo elemento del hecho internacionalmente ilícito es el elemento de la violación. Según el proyecto de artículos de la Comisión del Derecho Internacional, el elemento de la violación del hecho internacionalmente ilícito consiste en que el comportamiento a atribuirle al Estado constituye una violación de una obligación internacional a su cargo. Tanto el incumplimiento de una obligación como la lesión de un derecho son siempre actos contrarios a una norma jurídica. Desde la perspectiva de la obligación, habrá violación de la misma por parte de un Estado cuando un hecho de éste no está en conformidad con lo que de él exige esa obligación. Así pues, lo que constituye la esencia misma de la ilicitud es el contraste entre el comportamiento adoptado en la realidad y el que jurídicamente se debería haber tenido. El hecho de que la obligación cuya violación constituye el hecho internacionalmente ilícito sea una obligación internacional o sea una impuesta por una norma del derecho internacional impide calificar de internacionalmente ilícito a un hecho que suponga una contravención de obligaciones contenidas en contratos celebrados entre Estados y personas extranjeras o incluso entre dos Estados y regidos por el derecho interno de un Estado o excepcionalmente por un sedicente derecho transnacional.
Al efecto de calificar de ilícito un determinado hecho, es indiferente cuál sea el origen de la obligación violada. Tan ilícito es un acto contrario a una obligación de origen consuetudinario como uno que contradiga un compromiso basado en un tratado o en una fuente de otro tipo. La jurisprudencia internacional confirma esta afirmación al no hacer distinciones entre las obligaciones internacionales por razón de su origen a la hora de apreciar tanto la ilicitud del hecho del Estado como el régimen de responsabilidad derivado del mismo. También en la doctrina se reconoce que el distinto origen de las obligaciones internacionales no afecta a la calificación como ilícito del hecho contrario a cualquiera de ellas, ni da lugar en principio a distintos regímenes de responsabilidad, o sea, a la elección entre tal o cual tipo de reparación. Para poder calificar de ilícito un hecho desde el punto de vista del derecho internacional, es preciso que la obligación que dicho hecho contraria esté en vigor al tiempo de la realización de éste respecto del sujeto responsable. En este sentido, el artículo 13 del proyecto de la Comisión del Derecho Internacional dispone que un hecho del Estado no constituye una violación de una obligación internacional a menos que el Estado se halle vinculado por dicha obligación en el momento en que se produce el hecho. El contenido u objeto de la obligación es irrelevante al efecto de calificar de internacionalmente ilícito un determinado hecho, si bien no dejará de repercutir en ciertos casos a la hora de establecer distintos tipos de hechos ilícitos y por ende distintos regímenes de responsabilidad. En este sentido, la Comisión del Derecho Internacional, distinguiendo entre la violación de obligaciones de carácter bilateral y de obligaciones para con algunos Estados y la violación de obligaciones para la comunidad internacional en su conjunto, señala que cuestiones relativas a la gravedad de la violación y el carácter imperativo de la obligación violada pueden influir en las consecuencias que se derivan para el Estado responsable, en algunos casos también para otros Estados. La Comisión del Derecho Internacional, en su proyecto sobre la responsabilidad de los Estados, prefirió no hacer alusión al daño o perjuicio como elemento independiente o autónomo del hecho internacionalmente ilícito. La Comisión del Derecho Internacional ha estimado que el daño inherente a todo hecho internacionalmente ilícito es el que al mismo tiempo es inherente a toda violación de una obligación internacional, considerando así comprendido el daño en el elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito. Según la propia Comisión, la exigencia de que concurran elementos adicionales como el daño depende del contenido de la obligación primaria. Se ha invocado en apoyo de la aplicación de la teoría del abuso de derecho en el derecho internacional el laudo arbitral del año 1941 en el caso de la fundición de Trail, que venía a declarar que ningún Estado tiene el derecho de usar o permitir el uso de su territorio de tal modo que cause daño por razón del lanzamiento de emanaciones en o hacia el territorio de otro. Sin embargo, cabe dudar si tal doctrina es aquí aplicable, pues cuando no hay derecho no es posible hablar del abuso del derecho. El Estado que perjudica a otro u otros mediante actividades de efectos transfronterizos como son los ensayos nucleares, emisiones de sustancias que contaminen, etc., no estaría abusando de sus propios derechos, sino invadiendo los derechos ajenos e incurriendo así en violación de la obligación de no interferencia establecida por el derecho internacional general con base en la máxima que utiliza lo tuyo sin perjudicar a lo ajeno. Ello ha llevado a la Comisión del Derecho Internacional a considerar que el supuesto del ejercicio abusivo de un derecho está englobado en el elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito, representado aquí por la violación de la obligación derivada de una norma que tendría por efecto limitar el ejercicio por el Estado de sus derechos o competencias, prohibiendo su ejercicio abusivo. Apartado 5. El factor temporal.
El factor temporal tiene relevancia en dos planos, el de la condición de la vigencia de la obligación internacional respecto del Estado y el de la determinación del momento y la duración de la violación de la obligación internacional en los distintos tipos de hechos ilícitos internacionales. La regla básica es que la obligación esté vigente para el Estado en el momento en que éste realiza el acto. Si la obligación ha dejado de estar a cargo del Estado antes de que éste realice un acto en contradicción con ella, no cabe hablar de hecho internacionalmente ilícito. En caso de que entre el momento en que se ha realizado el acto y el momento en que viene a suscitarse una controversia en relación con dicho acto, la obligación haya dejado de existir, se declare la responsabilidad del Estado autor en función de la coetaneidad del acto y de la obligación, independientemente de que ésta haya desaparecido a la hora de llevar el asunto al órgano encargado de resolver la controversia. No obstante, el hecho del Estado, que en la hora de su realización está en contradicción con lo que de él exige una obligación internacional en vigor respecto de ese Estado, dejará de considerarse internacionalmente ilícito si con posterioridad se hubiere convertido en hecho obligatorio en virtud de una nueva norma imperativa del derecho internacional general. Pero incluso en el caso de que aparezca esa nueva norma de jus cogens, ello no acarrea una asunción retroactiva de responsabilidad. Por tanto, resulta apropiado aplicar con carácter general el principio intertemporal a todas las obligaciones internacionales, lo cual no prejuzga la posibilidad de que un Estado pueda convenir en indemnizar los daños causados a consecuencia de un comportamiento que no constituía en la época una violación de su obligación internacional en vigor para ese Estado. Debemos diferenciar según se trata de hechos continuos, compuestos o complejos. Veamos en qué consiste cada uno. Los hechos continuos son aquellos que se prolongan en el tiempo con carácter de permanencia. Habrá violación en lo que se refiere al periodo durante el cual, hallándose la obligación en vigor, se desarrolle el hecho. Los hechos compuestos son los integrados por una serie de acciones u omisiones relativas a casos distintos. Habrá violación de la obligación si el hecho puede considerarse constituido por las acciones u omisiones que hayan tenido lugar dentro del periodo durante el cual la obligación se halle en vigor. Y los hechos complejos son aquellos que entrañan una idea de proceso o sucesión de comportamientos de uno o varios órganos estatales en relación con un mismo caso. Habrá violación si el hecho en cuestión se inicia por una acción u omisión que haya tenido lugar dentro del periodo durante el cual la obligación se halle en vigor respecto de ese Estado. En cuanto al momento y duración de la violación de la obligación, en los hechos instantáneos, la violación de la obligación se produce en el momento en que el hecho se produce, sin que su perpetración se extienda más allá de dicho momento, aun si los efectos del hecho se prolongaran en el tiempo. Y en el caso de hechos continuos, compuestos y complejos, no son de tracto único. Su mayor o menor prolongación en el tiempo suele suponer en el plano cualitativo una mayor o menor gravedad del hecho en sí desde el punto de vista de la lesión del derecho subjetivo y es susceptible de repercutir en el grado de responsabilidad internacional y en la extensión de la reparación. Apartado 6. Participación de un Estado en el comportamiento ilícito de otro Estado. Un comportamiento internacionalmente ilícito resulta a veces de la colaboración de varios Estados y no de un solo Estado. Esa colaboración puede revestir distintas formas que pueden dar lugar a situaciones diferentes. Se contemplan 3 situaciones al respecto. Una de estas situaciones, regulada en el artículo 16 del proyecto de la Comisión del Derecho Internacional, se da en aquellos casos en que un Estado presta ayuda o asistencia a otro Estado en la comisión por este último de un hecho internacionalmente ilícito.
Por ejemplo, financiar la actividad contraria al derecho internacional, proporcionar los medios de cerrar una vía navegable internacional, facilitar el secuestro de personas en territorio extranjero o ayudar en la destrucción de bienes pertenecientes a nacionales de un tercer país. Para que el Estado colaborador pueda considerarse responsable, es preciso que la ayuda o asistencia se preste para facilitar la comisión del hecho, que el órgano o institución del Estado que presta la ayuda o asistencia conozca las circunstancias en virtud de las cuales la conducta del Estado que recibe dicha ayuda o asistencia debe reputarse ilícita y que el hecho cometido debe ser tal que hubiera sido ilícito si fuese cometido por el propio Estado que presta la ayuda o asistencia. Otra situación a la que se refiere el artículo 17 del proyecto se produce cuando se considera responsable por un hecho internacionalmente ilícito a un Estado que dirige y controla a otro Estado en la comisión por este último de dicho hecho. En este supuesto se ejerce la dirección y control sobre la actuación de otro Estado, para lo que no basta una simple supervisión, influencia o investigación, y el Estado que dirige y controla el hecho en su totalidad es responsable por el hecho en sí mismo. Y la tercera situación es una situación extrema contemplada en el artículo 18 del proyecto y se produce en el caso en que un Estado coacciona deliberadamente a otro para que cometa un hecho que constituye o que, de no mediar coacción, constituiría un hecho internacionalmente ilícito del Estado coaccionado. En este supuesto, la ilicitud del hecho que haya cometido este último Estado puede quedar excluida si se debe a fuerza mayor. El Estado que coacciona es el principal responsable del comportamiento ilícito y el Estado coaccionado es puramente un instrumento.